urbe, en el caso de Argentina, en el caso de la Río de la Plata, al AMBA. ¿Qué tal, Guillermo? Nuevamente acompañándonos. Guillermo es Bien. arquitecto y doctor en urbanismo, tiene posgrado en planificación urbana y regional. Desarrolló ya un programa de estudios superiores de doctorado, completó el programa postdoctoral con la tesis La reconstrucción de la periferia, instalaciones discursivas sobre la aglomeración Gran Buenos Aires. Es profesor titular en grado y posgrado, director de equipo de investigación en el Instituto de Conurbano de la Universidad Nacional de General San Martín. Y también en el Instituto Superior de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Calculo, acá no me lo aclara, pero ese era la Facultad de Arquitectura, obviamente. Dirige el Laboratorio de Intervención Metropolitana de la Universidad de Flores y es secretario académico del Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo. Tiene una designación honorífica que es selectiva, que es director ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, y sin número de trabajos y de libros que aquel que lo considere seguramente puede tomar sus copias en www.guillermotela.com, que es la página web de Guillermo, y a la vez es docente en el posgrado de especialización y política, de la especialización de política y gestión de las infraestructuras que nosotros impulsamos. Guillermo, buenas tardes. Nuevamente, qué bueno que nos acompañes y bueno, esperamos tu intervención que seguramente, por lo que me comentaste antes, va a girar, va a concatenar con lo que nos planteó recién Salvador. Bienvenido nuevamente, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero placer para mí volver a compartir espacios. En momentos anteriores hemos reflexionado también auditorios sobre la ciudad post pandemia, ¿no? Algunos desafíos metropolitanos que interpelaban a la región metropolitana de Buenos Aires y la necesidad de empezar a pensar algunos dispositivos que tuvieran que ver con lo que venía después en el marco de esa nueva normalidad. Pensábamos cuestiones vinculadas a la necesaria deshamsterización de la vida, la renaturalización de la ciudad, la consolidación de corredores, los espacios verdes de proximidad, en fin, una serie de dispositivos que tenían que ver con la ciudad que se venía después de la pandemia, o que debiera venirse después de la pandemia. Lo que nos presentaban recién sobre el caso de Montevideo produce una necesaria envidia, porque se trata de una región que ha tenido históricamente una gobernabilidad metropolitana que Buenos Aires no tiene. Y desde ese lugar es que quisiera compartir algunas reflexiones para poder empezar a pensar cómo podemos otorgarle a este territorio tan complejo, en el que vive 1/3 de la población del país, en el que viven casi 15 millones de personas, un radio de tentacular, una mancha tentacular de 60 kilómetros de radio, para poder, y con una multiplicidad de jurisdicciones, para poder pensarnos metropolitanamente, o como bien me gusta señalar, citar siempre a Pedro del Piero, como metro bonaerenses, figura que nos resulta todavía, desde las cuestiones identitarias, muy lejanas. Lo que quiero compartir tiene que ver con un trabajo que está en prensa, que va a ser publicado en breve, y que tiene que ver con la lectura del paisaje urbano. Tomamos un caso simplemente como disparador para reflexionar, en este caso el eje del Riachuelo, un eje vertebrador de la región metropolitana de Buenos Aires, que ha funcionado históricamente como el patio trasero, como depositario de efluentes cloacales, de grandes infraestructuras fabriles y demás, y que a través del tiempo ha ido construyendo ciudad. Yo no sé si puedo pasar yo o
completamente tu imagen, estimado Guillermo. Trabajala sobre la imagen y andá avanzando. Así aprovechamos el tiempo. Bueno, a ver. Eh, no Sí, estoy pudiendo. está la imagen en pantalla de tu Sí, PowerPoint. no estoy pudiendo pasar de pantalla. Perdón, a Bueno, ver. bueno, vamos completando el espacio. Ya tenemos, le volvemos a remarcar a todos los participantes, como ha planteado, tenemos ya alguna serie de cuestiones y de preguntas por parte de algunos participantes. El ingeniero Bussi ya está dejándonos cuestiones para el amigo Echeloto, cómo es el tema de la representación en un país unitario como el Uruguay con respecto a las autonomías de las autoridades departamentales. Eh, bueno, veo que te ha salido de pantalla. ¿Querés que te la trabaje María Belén? Que la trabaje la Bueno, técnica. Por favor, Belén, dale. sacame de imagen y poné vos la pantalla y que él lo vaya viendo y que te pida, por favor, cuando la quiere ir modificándolo. Lo subsanamos rápidamente, son cuestiones que pueden pasar. Estamos sobre la plataforma StreamYard y aprovechamos, hacemos trabajar a nuestros participantes en términos de resolución. Ahí ya la vas viendo la pantalla, ¿no? Pongamos pantalla completa, María Belén, para que se Perfecto. pueda apreciar. Y bueno, dale, ponele sí ritmo porque ya se te fue la mitad de tu tiempo asignado, Guillermo. Bien. La idea sí es reflexionar sobre el paisaje como un instrumento. Pasemos a la siguiente. Esta es una imagen tradicional que habla de un paisaje bucólico, en este caso en la Provenza francesa, donde aparecen elementos vinculados a una situación estática, rígida, inmutable, pictórica, romántica, que, pasemos a la siguiente, que ha sido retratado por algunos autores, algunos pintores, como de esta manera. Bueno, esta mirada bucólica, romántica, estática, no es la que queremos abordar para gestionar el territorio. Avancemos. Sino entrar desde otro lugar a un territorio extremadamente complejo, de borde metropolitano, que articula una multiplicidad de jurisdicciones, como es el cauce del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados que tenemos, y que sobre ese territorio se ha construido ciudad. Pasemos. Entonces, varios temas sobre los cuales reflexionar. El paisaje en términos de lectura como frontera de marginalidades, el paisaje como trama de relaciones de poder, el paisaje como lectura de espacios complejos, como demarcación simbólica y como nuevo estatus de lugar. Siguiente. En términos de paisaje como frontera de marginalidades, sí, aparecen, sí, Belén, aparecen algunas nociones sobre las cuales reflexionar. En principio, que el paisaje urbano constituye una construcción social que expresa orden territorial. Lejos de esa mirada bucólica, estática, forma parte de un proceso de construcción colectiva en el que pueden entreleerse distintos discursos. El discurso del orden, dado por el Estado a los espacios y actividades, el discurso del poder, dado por las relaciones de fuerza instaladas, y el discurso de la diferenciación de lugares por las propias cualidades urbanas. Digamos. Desde esta perspectiva, este es el territorio conformado por la cuenca Matanza-Riachuelo, una superficie muy extensa que atraviesa en diagonal a la región metropolitana de Buenos Aires, que tiene una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados, con más de 6 millones de personas residiendo, y nosotros haremos foco, abuelo de pájaro, en lo que se ha dado en denominar la cuenca baja, lo que está recuadrado en amarillo. Siguiente. Esta cuenca baja tiene un punto singular, un punto de conectividad entre la región metropolitana de Buenos Aires Sur y la ciudad de Buenos Aires, que es
el puente Alsina, uno de los pocos puentes que en ese tramo permite vincular funcionalmente al territorio. Algunos dicen que para evitar que las hordas del conurbano no penetren a la ciudad de Buenos Aires. Sobre este territorio empieza a construirse una dinámica, ciertos intercambios, una construcción identitaria extremadamente singular. Avancé. En este sentido, este nodo en particular, Nueva Pompeya y Valentina Alsina, está caracterizado por una serie de contrastes de tipo socioespaciales, donde se ponen en evidencia fenómenos de segregación, se ponen en evidencia fenómenos de hacinamiento, se ponen en evidencia fenómenos de contaminación. En ese sentido aparecen ciertos grupos sociales en disputa, en tensión, que empiezan a definir un paisaje conformado por lo que se dio en llamar frontera de marginalidades, con demarcación simbólica y que se instala en términos de relaciones y luchas de poder. Bien. En este sentido empiezan a aparecer en tensión, lo señalaba Salvador previamente, cuando una estructura metropolitana abandona una lógica radial para tornarse de tipo reticular, las tensiones entre borde y centro, entre centro y periferia. Y en este sentido, el territorio del Riachuelo da cuenta de estas lógicas como paisaje de borde, como territorio de frontera, con demarcación simbólica, con un imaginario social donde vivir en el borde implica hacerlo en los límites donde se los arroja a ciertos individuos en términos de exclusión, legitimado colectivamente y garantizado para reproducir y acentuar esas diferencias, con lo cual la propia producción y reproducción de la ciudad está consagrando, confirmando y potenciando estos rasgos de exclusión, de segregación, de hacinamiento. Algunos autores como Clement hablan de diversos tipos de paisajes y hay entre ellos un tercer paisaje que habla de estos fenómenos de paisajes conformados por territorios informales, por territorios inseguros, por territorios intersticiales, como es el caso del Riachuelo, digamos. Hemos hecho algunos relevamientos, algunos mapeos, y empiezan a aparecer ciertas relaciones de tensión a partir de la distribución de actividades, a partir de la distribución de flujos, a partir de la distribución de densidades. Bien. En esta aproximación, el siguiente tema tiene que ver con el paisaje como trama de relaciones de poder. Sí. En este sentido, aparece una serie de relaciones de poder signadas por una percepción del paisaje en términos de fragmentación, de construcción y de sostenimiento de las desigualdades. Para eso hemos generado una serie de áreas homogéneas en términos de usos, de funciones, de densidades, de cuestiones identitarias, que ponen en evidencia cuestiones asociadas a riqueza, entre comillas, y a pobreza, entre comillas, a partir de encuestas, muestreos y demás, que lo que hacen es consolidar ciertas prácticas inequitativas que no responden a las demandas de la población de ambos márgenes. Bien. En este sentido, aparece muy fuertemente marcado el puente como un hito identitario que construye, que garantiza cierta vinculación funcional, pero no necesariamente social. Y en este sentido se construye esta idea de territorio de borde, conformado con grandes infraestructuras, con centros logísticos, con galpones, que en los años 70, con los cambios en las lógicas productivas, quedaron en una situación de letargo, de abandono, deterioro, degradación, y que han subsumido ese paisaje a una situación de desmantelamiento, de exclusión, de desarticulación del espacio público por excelencia. Siguiente. El paisaje como lectura de espacios complejos es la siguiente categoría sobre la cual reflexionar, y en este sentido, recuperando lo que algunos autores hablan de deseos de territorio, empieza a aparecer en este sentido una afectación de las condiciones de ciudadanía, un poco por esta situación de borde, de vivir en el borde, y en el borde físico, en el borde funcional y en el borde jurisdiccional, ¿no? Donde aparecen estas tensiones de exclusión, de escisión de la identidad colectiva, y en este sentido
para empezar a construir esta mirada, tomamos ciertas unidades de paisaje, ciertos recortes socioespaciales que permiten identificar cuestiones de homogeneidad. Y esta situación tiene que ver con la identificación de ciertas herramientas para leer territorio en función de sus condiciones de homogeneidad, a partir de ciertas dinámicas territoriales, la estructura urbana, los procesos participativos, la cartografía perceptiva, las imágenes satelitales, una serie de dispositivos que nos permiten construir estas unidades de paisaje con las cuales leer territorio. Sí. Estos son algunos de los productos cartográficos que se han ido gestando para leer e interpretar las dinámicas de estos fragmentos, digamos. Es simplemente ilustrativo. Y las unidades de paisaje con las cuales nos aproximamos tienen como ciertos rasgos. Por un lado, aquellos vinculados a la imagen como evocación, aquellos vinculados al paisaje como herramienta, al territorio como palimpsesto, y cuando hablamos del territorio como palimpsesto también recuperamos las voces de algunos autores que hablan de las capas con las cuales a través del tiempo se ha ido construyendo el territorio y van quedando sedimentos casi arqueológicos en esas ciudades que se van yuxtaponiendo, y también la noción del límite como lugar absoluto, como lugar socialmente construido, digamos. Esta imagen tiene que ver con, al interior de cada unidad de paisaje, la conformación de microunidades o subunidades a partir de ciertas condiciones de identidad más particularizada. Otra manera de producir un cambio de escala, siguiente. Como demarcación simbólica del lugar, pasemos, el paisaje entonces también ofrece ciertos atributos que rescatar. Algunos autores hablan de la fatiga, de la compasión, y en este sentido hablan de cierto deslizamiento que habla de la derrota o del agotamiento de nuestra empatía, y que en esto fractura ese acuerdo social, ese acuerdo colectivo, el repliegue del Estado, el repliegue de los actores que motorizan la transformación. Estos territorios sin compasión, al borde simbólico, al borde físico y al borde jurisdiccional, hablan de la ausencia de mecanismos que permitan articular, integrar a estos complejos territorios metropolitanos, inconexos, en situaciones de borde, en procesos de degradación sistemática, y también con una construcción social que va afirmando y reafirmando permanentemente el lugar que ocupan. Ha habido durante décadas una decisión colectiva, un acuerdo por acción o inacción, que este territorio cumpliese ese papel estratégico como depositario de efluentes fluviales, de efluentes cloacales, como depositario de residuos industriales, y en este sentido no hubo dispositivos, mecanismos, acciones, intervenciones que permitan transformarlo. Siguiente. Estos paisajes fraccionados, que hablan de una naturaleza remanente, con vinculaciones transversales en términos funcionales, pero en ausencia de una estructura metropolitana incluyente, generan lo que algunos autores llaman esta nostalgia irreverente, ¿no? Esta mirada nostálgica de lo que fue, de lo que podría haber sido y lo que efectivamente es. Y esto nos lleva a pensar a los territorios desde el punto de vista de la gestión, no a partir de respuestas estándares, de lo que podríamos llamar la lógica prêt-à-porter, del listo para llevar, sino asociado a una confección a medida, de alta costura, si se quiere, cada caso en particular, a partir de rasgos generales, pensar territorios en función de las lógicas de los distintos actores, de los distintos mecanismos, de las distintas condiciones que estos territorios ofrecen. Siguiente. Esto nos lleva a consagrar un nuevo estatus urbano del lugar. Siguiente. En este sentido, la desvinculación con el río, del río, la escisión perceptual en términos lineales que ofrece, la identificación de ciertas capas simbólicas que son sostenidas y reproducidas por distintos actores, hablan de la necesidad de reproducción de ciertas redes de contención que necesariamente fortalezcan las relaciones de vecindad,
y que en ese sentido se reivindiquen los valores culturales, identitarios, que hoy aparecen muy fuertemente en pugna. Hay un imaginario de estos territorios casi condenados a la desidia, al abandono, y en este sentido la ausencia de instrumentos de gestión metropolitana parecieran ser indispensables para recuperarlos. Siguiente. Pensamos en los ríos interiores de las ciudades europeas que estructuran metropolitanamente, que generan paisajes, que incluyen, que vinculan y no generan estas situaciones de fractura. Estas son algunas experiencias de recuperación de esos paisajes. Podemos pasar, Belén, donde nos empieza a dar cuenta de ciertas nociones de espacio, de poder y de identidad que entran en juego para definir cierto orden, cierto poder, cierta exclusividad consagrada a través del tiempo. Siguiente. Otro de los esquemas también de tipo propositivo para intervenir en situaciones de borde. Siguiente. Y para concluir entonces, empiezan a aparecer ciertas voces a partir de estas lecturas que nos permiten señalar de un paisaje que nos habla sobre las diferencias que coexisten en el territorio, de las luchas, de las pujas, de las tensiones, y que se expresan mediante cierto orden instituido, que nadie discute, que está dado, y que establecen este nuevo orden, este nuevo estatus de lugar. Siguiente. En este sentido, para pensarnos metropolitanamente, tenemos por delante, y en el caso particular de la región metropolitana de Buenos Aires, empezar a pensar ciertos dispositivos que nos permitan dotar de gobernabilidad a estos territorios tan complejos. Hemos probado provincializaciones, hemos probado la conformación de agencias, hemos probado distintos dispositivos y todos han quedado inconclusos, todos han sido poco eficientes. Y en ese sentido, recuperando también las voces de algunos autores, ¿por qué no pensar un parlamento metropolitano que permita poner en evidencia, poner en tensión situaciones disruptivas, conflictivas y en abandono como las del nodo Pompeya, Valentina Alsina, de los tantos que hay metropolitanamente? Hay muchísimos y en distinta localización. Pensar un parlamento metropolitano permitiría conformar una unidad de gestión que involucre a las legislaturas locales, que incluya temas como espacios verdes, la ciudad formal y la ciudad real, la transversalización de temáticas, la conformación de leyes espejo, la potenciación de las capacidades instaladas de los barrios, la articulación entre escalas, la conformación de una comisión interparlamentaria interjurisdiccional que permita conducir metropolitanamente ciertas acciones y que no queden inconclusas. Pensarnos en términos demográficos como región y en ese sentido si existen políticas de aliento a la concentración o a la dispersión frente a la interpelación de las áreas centrales hoy en escenario pandémico, cómo se reacomoda la región metropolitana de Buenos Aires. Hoy no hay una unidad de gobierno que pueda estar pensándola y por eso esta figura a lo mejor podría contribuir a pensarnos metropolitanamente desde otro lugar, como una figura que podría contar con algún fondo metropolitano para obras de infraestructura específica, pero que sobre todo se instale a partir de un espacio transversal de diálogo que permita definir iniciativas colectivas respecto del rumbo metropolitano. Gracias. Perfecto, Guillermo.